Hola ajedrenautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya empezó la Olimpiada de Ajedrez en Chennai, India, y prácticamente los mejores jugadores de cada país están reunidos en este super torneo que se juega por equipos. Vamos a ver un poco de lo que ha sucedido hasta ahora. Les doy la bienvenida a Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico. El día de hoy vamos a ver cuatro posiciones interesantes que se dieron en esta Olimpiada. Sin embargo, antes un pequeño dato histórico. La primera Olimpiada de ajedrez oficial se llevó a cabo en el año de 1927 en Londres. Y en esa ocasión, como vemos en esta tablita, el primer lugar se lo llevó el equipo de Hungría, que contaba con la presencia del gran maestro Geza Maroczy, famoso por la formación de peones que lleva su nombre, también por haber sido el entrenador de Vera Menchik, una de las primeras mujeres en llamar la atención del mundo del ajedrez. Ya hablaré de ella en otra sección del canal. Y por último, Maroczy era pariente lejano del mismísimo Drácula. Está bien, tengo que admitir que ese dato es falso, pero se parece un poco a las representaciones populares de ese personaje. No me van a dejar mentir. Otro dato interesante es que solo dos países hispanoamericanos han sido la sede de este importante torneo. Argentina en los años de 1939 y 1978 y Cuba en el año de 1966. Ahora sí, vayamos a ver qué ha sucedido en esta 44 edición de la Olimpiada de Ajedrez. Espera, si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte, a darle manita arriba y a dejar algún comentario porque eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, vayamos con los análisis. Algo que es muy interesante para cualquier docente o aficionado del ajedrez es que en la primera ronda de cualquier torneo sistema suizo se enfrentan los equipos más fuertes contra los más débiles. Y esto a nivel pedagógico nos permite ver cómo los grandes maestros manejan una partida contra alguien de menor nivel. Es decir, nos permite ver cómo aprovechan las imprecisiones y errores del rival. Esta posición corresponde a la rama femenil de la Olimpiada de Ajedrez de este año y las blancas las lleva Anna Musichuk, una ucraniana que en algún punto fue campeona del mundo y es gran maestro, ¿no? Es una jugadora súper fuerte y como podemos ver, Anna tiene 2529 de Elo y su rival, que en este caso era una sudafricana llamada February Jesnicki, tiene 1872, ¿no? Entonces, como vemos, el rango es bastante amplio. Entonces, ¿cómo ganó esta partida Anna Musichuk? Es bastante interesante, porque en este momento la sudafricana comete un error grave, que es E5. Y bueno, lo primero es preguntarnos por qué este error define la partida. Bueno, la principal razón es porque con esta jugada las negras están vulnerando a su rey, ¿no? Están, si nos damos cuenta, está vulnerando toda esta diagonal y las negras se van a ver obligadas a perder tiempos para defender al rey. Entonces, lo que hizo Anna Musichuk claramente fue una jugada bastante posicional y bastante buena, que fue Dama B3, obviamente poniendo a una pieza atacante sobre esa diagonal que se ha debilitado. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer aquí las negras? Pues obviamente eh, rey F8 y quitarse de esa clavada, que es bastante molesta. Después de esto, Musichuk terminó su desarrollo con torre de F a D1 y vino este E4. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. Caballo B2, caballo F4, amenazando este doblete. Por eso aquí Musichuk cambió el caballo, dama por F4 y aquí viene una jugada bastante sutil de Ana, que es G3. Es una muy buena jugada porque empieza un acoso sobre la dama negra y deja a las negras con pocas jugadas útiles. Por ejemplo, ¿qué pasa si las negras juegan dama F3? Y este sería un error, pero ¿por qué? Bueno, pues simplemente porque dama por F3, intercambiamos dama, E por F3 y después viene caballo C4. Y si nos damos cuenta, este caballo tiene buenas casillas y estos peones del flanco de dama van a ser decisivos porque esa mayoría, alguno de ellos va a terminar coronando. Entonces, por eso no se podía jugar aquí dama F3, ¿no? Entonces, por eso, tras la jugada de G3, aquí su rival hizo dama G5. Hizo dama G5 y
se continuó, Ana Musichuk continuó con el plan de caballo C4. Hay que notar cómo, si comparamos las piezas, este alfil es bastante inferior a este caballo. Está chocando en este momento con sus peones y también los peones del flanco dama están impidiendo su libre desarrollo, ¿no? Vino G6 por parte de las negras y caballo B6 amenazando a la torre que está en C8. Vino torre por D1, torre por D1 y torre D8, ¿no? Intentando intercambiar piezas otra vez. Este es un concepto bastante importante cuando estamos defendiendo. Si queremos intercambiar algunas piezas para liberar presión. Caballo D7, obviamente Ana Musichuk no quiere intercambiar piezas porque está atacando. Rey G7 y dama E6, amenazando al alfil y dejando a las negras prácticamente con jugada única, ¿no? Que es F5, defendiendo al alfil con la dama. Pero aquí viene ya la jugada que define por completo la partida, ¿no? Que es H4 y las negras deben entregar la dama, porque obviamente no se puede mover a H6, porque simple dama por E7 jaque, rey H8 y capturamos la torre. Y esta posición está perdidísima, obviamente, para las negras. Igualmente, tras H5, las negras deben entregar la dama. Dama F6, caballo por F6, torre por D1, rey G2 y alfil por F6. En esta posición las negras aún no se rindieron, siguieron un poco más, pero esta posición ya está totalmente decidida. Dama C8, se jugó torre D2, dama por B7 jaque. Ahora tenemos con las blancas dos peones pasados, rey H6, dama B8 amenazando este doblete. Por eso se capturó en A2, vino dama F8, alfil G7 y dama otra vez regresó a D8 controlando la columna abierta. Vino alfil C3 y ¿qué hay que hacer? Pues obviamente empujar los peones, ¿no? Push, push, como dirían algunos. Alfil E1 amenazando entrar con la torre o con el alfil en F2, pero vino la sencilla dama G5, rey G7 y dama E3 lo defiende absolutamente todo. No se puede capturar en F2 porque tras todos los cambios, las blancas al final tienen un peón que va a coronar sí o sí. Si nos damos cuenta, por regla del cuadrado, este rey no va a entrar en el cuadrado del peón. Entonces va a coronar. Entonces, tras alfil D2, tras alfil dama E3, alfil se jugó alfil D2, no se capturó. Dama D4 jaque y en este momento ahora sí las negras se rindieron porque este peón prácticamente es imparable. Por ejemplo, es aquí rey H6, simplemente C7 y si torre C2, incluso podemos coronar. Y si torre por, capturamos el alfil con jaque y esta posición es bastante... Pues no tiene sentido seguir jugando aquí con negras, ¿no? Incluso tras esta jugada me atrevería a jugar aquí dama C5, ¿no? Una bonita jugada por si torre por y este peón obviamente va a coronar, ¿no? Y esta es la primera posición que se me hizo bastante interesante porque esta fue en la ronda 1 y entonces vemos cómo el nivel de fuerza nos da momentos muy interesantes para analizar porque es como los grandes maestros aprovechan estos errores de jugadores no tan fuertes, ¿vale? Entonces, vayamos a la segunda posición que también resultó bastante interesante. Bien, esta segunda posición corresponde igual a a la primera ronda de la Olimpiada y es entre Ariantari, que es del grupo de Noruega, y Kalus Giorgio, que no me acuerdo de qué país era, pero vean otra vez la diferencia de Elos, ¿no? Es bastante amplia. Entonces, y basta un error, y aquí un gran maestro nos muestra cómo aprovecharlo, porque el error de Kalus Giorgio fue justamente en este momento,
Obviamente no quería intercambiar aquí en D7 porque tras torre por D7 y dama por D7, pues queda atacado el peón de A y después se va a ganar otro tiempo sobre el caballo de B3 y la posición es bastante complicada en este momento. Por eso, tras esta jugada de torre D7, Carlos Giorgio decide jugar torre E1 y este ya es el error definitivo de la partida. ¿Pero por qué? Y es que lo que pasa es que le está regalando un tiempo de ataque que va a ser muy, muy importante. Aquí de hecho juega caballo D3, que es la mejor en la posición. Ariantari juega eso y el error definitivo, ¿no? Vean cómo está ganando un tiempo. La mejor jugada que tenían aquí las blancas era intercambiar este caballo, ¿no? Tras alfil por D3, torre por D3, todavía las blancas pueden lograr defenderse. Pero aquí este jugador, Calouste, comete el error definitivo de la partida con torre D1. Y es que aquí hay táctica no tan difícil de ver, pero vean cómo a un jugador de 1942 se le puede escapar esto de esta manera, ¿no? Porque qué jugada hay que hacer aquí, ajedrenautas, y con lo cual al final de toda variante vamos a quedar con una pieza de más. Exactamente, la jugada es G6, ¿no? Encerramos al alfil y no hay manera de que este alfil se salve. De hecho, aquí las blancas tuvieron que jugar alfil por G6, F por G6 y todavía intentó este caballo C1, pero simplemente jugaron caballo por F2, vino torre por D7 y tras dama por D7, las blancas terminaron por rendirse, porque ni siquiera las blancas pueden tomar en G6. Si vienen en G6, viene un mate muy sencillo, ¿no? Dama D1 jaque, rey G2 y dama H1 sería jaque mate. Entonces, por eso las blancas no podían capturar. ¿Qué otra opción tenían aquí? Por ejemplo, dama C2 puede ser interesante, pero aquí me viene a la mente que simplemente podemos jugar dama D1 jaque y tras el cambio de damas, las negras simplemente tienen una pieza de ventaja y es más que suficiente para ganar, sobre todo si nos estamos enfrentando a un gran maestro, ¿no? Entonces, esta fue la segunda posición y vean cómo Ariantari lo aprovecha de manera magistral. Entonces, vayamos a al tercer ejemplo, que ya es en el día número 2. Muy bien, esta tercera posición ya es del día número 2 y corresponde a una partida jugada entre Nana Sagadnitze, que es georgiana, y ya sabemos, bueno, todo ajedrecista más o menos yo creo que sabe que de la gran tradición de ajedrez que hay entre las mujeres en Georgia, ¿no? De ahí han salido muy, muy buenas jugadoras. Y la otra, Olena, no recuerdo de qué país era, otra vez, perdónenme, pero otra vez vean como ya aquí el rango de los ya es menor porque estos equipos ganaron respectivamente en el primer día, ¿no? Pero igual es bastante instructivo como el ataque aquí de Nana Sagadnitze, que aparte es gran maestro, entonces una jugadora fortísima, cómo aprovecha este error que cometen las negras, porque aquí las negras juegan torre B8. Y la principal razón por la que torre B8 es un error es que las piezas blancas llegan mucho más rápido al ataque del rey negro. Específicamente, la casilla de F6 tenía que ser defendida con caballo D7. En este momento, caballo D7 era necesaria. Entonces, torre B8 por eso es un error. Y aparte, con la simple jugada de rey G2, Sagadnitze ha puesto a su rey ha puesto a su rey súper seguro y aparte quita al rey para que ya no esté la torre clavada y entonces la torre ahora sí va a poder entrar en acción. Vino dama A3 y las negras atacan el peón B esperando encontrar contrajuego en el flanco de dama, ¿no? Sin embargo, el ataque de Sagadnitze va a llegar demasiado rápido, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este momento, ajedrenautas? Exactamente, ir por el ataque. Ya este peón importa poco cuando las piezas de las negras están tan mal posicionadas para defender. Entonces por eso viene directamente este dama F6
Y tras caballo B3 vino dama D6, siempre ganando tiempos ajedronautas. Vean cómo siempre está ganando tiempos aquí Saganidze. Torre E8 y caballo E4, llevando otra pieza al ataque. Y aparte las negras, si nos damos cuenta, necesitan muchos tiempos para organizar un buen ataque sobre este rey blanco o para avanzar este peón. Entonces, no hay mucho de que las blancas, no hay mucho de qué preocuparse aquí con blancas, ¿no? Vino torre A8 y vino torre por B4. Después de esa jugada, bueno, aquí ya se están amenazando cosas bastante feas, ¿no? Entonces, las negras todavía se intentaron defender con torre F8 y vino caballo F6, rey G7 y caballo E4 y aquí las negras se rindieron. Vean cómo Saganidze solo le dieron una oportunidad de meter sus piezas al ataque y no la desaprovechó y esto decidió por completo la partida, ¿no? Vean cómo aquí la diferencia entre un gran maestro y entre una persona que de hecho es bastante fuerte, ¿no? Que tiene 2213 de elo, pero aún así el error fue aprovechado de manera magistral, ¿no? ¿Por qué se rindió? Bueno, aquí nada más para un poco para, para saber por qué se rindió, vamos a ver alguna variante. Si dama B2, intentando evitar que la dama entre en F6, tendremos una jugada muy bonita de desviación con torre por B3, ¿no? Y la cuestión es que esta dama no puede capturar la torre, porque si la dama captura la torre, simplemente viene dama F6, seguido de caballo H6 jaque mate, ¿no? Y entonces, tras torre B3, esta dama se tiene que ir, no sé, a 1 y las blancas tienen una pieza limpia de ventaja, ¿no? Entonces, por eso, aquí tras a caballo G4, perdón, las negras se rindieron. Entonces, una partida también bastante instructiva de ataque. Vamos con la cuarta posición y última de este video. Y la última posición corresponde claramente a el debut de Magnus Carlsen en la Olimpiada de Ajedrez 2022 y que estuvo a punto de empatar. Pero aquí, gracias a los apuros de tiempo que tenía George Meyer, Magnus Carlsen terminó ganando esta ronda. Bueno, aquí, ¿cuál era la mejor jugada de la que disponía George Meyer? Porque aquí de hecho jugó la peor, que fue, bueno, una de las que no debía jugar, porque solo tenía una jugada que lo salvaba y que era empate. Y la jugada, esa jugada que era empate era dama C7. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión principal en esta posición? La cuestión principal es evitar que este rey llegue, que este rey blanco llegue en buenas condiciones a la casilla de G6. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Porque si ahorita intenta irse a G6, ahora aquí la dama tendría este F7. Dama, perdón, dama F7 sería muy interesante y lo interesante es que no se puede capturar la dama porque este rey estaría ahogado, ¿no? Y entonces tras dama F7 vendría rey G5, por ejemplo, y la dama simplemente regresa otra vez a C7 cubriendo y cuidando que el rey no entre en G6, ¿no? El rey de Magnus Carlsen. Y tras otro intento, por ejemplo, de las blancas, por ejemplo, con dama F6, vendría, por ejemplo, rey H7 y simplemente no, solo hay perpetua, ¿no? No hay cómo avanzar en esta posición. Dama G6, rey H8. Si viene dama E8, el rey simplemente se regresa a H7 y aquí habría perpetua. Algo interesante es que tras dama F6, este rey no se debería ir a la casilla de G8, porque tendríamos, ahora sí, este rey entraría en buenas condiciones a la casilla de G6. Y es que un jaque como dama H7 no afecta en nada a esta posición porque tras rey H5, si nos damos cuenta, este rey está bien protegido y esta dama no puede estar dando esos jaques perpetuos, ¿no? Si la dama se regresa, por ejemplo, a C7, vendría simplemente dama G7,
jaque y tras dama por G7, H por G7, rey por G7, este rey ganaría la oposición con rey G5 y este peón va a coronar, ¿vale? Este es un tema que yo creo que ustedes ya conocen y entonces esta posición es completamente ganadora para las blancas. Entonces, ¿qué pasó en la partida? Vemos que la única opción que tenía para empatar la partida George Meyer era dama C7, pero comete el error de dama E3, jaque. El error definitivo de la partida y cómo lo aprovechó Magnus Carlsen, simplemente primero se tapa y George Meyer le da otro jaque aquí en C5, pero ahora el rey de las blancas, el rey de Magnus Carlsen, llega en buenas condiciones a G6, porque no se puede evitar el cambio de damas. Si vuelve a dar otro jaque, por ejemplo aquí en C6, simplemente nos tapamos de dama y estamos al mismo tiempo dándole un jaque a este rey, y entonces tras el cambio de damas, alguno de estos dos peones va a coronar y es una posición totalmente ganada para las blancas. Otra opción, en vez de dama C5, tal vez podrían haber jugado dama 7, intentando evitar otra vez esa entrada de la dama, perdón, del rey en G6, pero vendría dama F8, rey H7 y dense cuenta como aquí las blancas no pueden jugar dama G7 por dama por, peón por, y serían las negras las que ganan la posición y por lo tanto sería tablas. Pero, si ya conocemos eso, entonces, ¿cuál sería la mejor jugada aquí de las blancas? Exactamente, una muy bonita jugada, rey H5, porque ahora sí se amenaza dama G7 y después de todos los cambios son las blancas las que van a lograr ganar la oposición, ¿no? Entonces, y ya no tiene sentido aquí otra vez dar jaques. Si las negras intentan dar un jaque aquí, por ejemplo, en A5, vendría dama F5 otra vez con jaque. Y entonces la posición estaría completamente ganada. Esta fue la partida de Magnus Carlsen y que aprovechó a la perfección ese pequeño error que tuvo George Meyer al final de la partida. Pero George Meyer hizo una partida muy, muy interesante. Pero al final, pues se lo comió el tiempo y la presencia, yo creo, del campeón del mundo. Muy bien, agenautas, pues hasta acá el video de hoy. Espero que les haya sido bastante interesante. Espero que sobre todo hayan aprendido algo. Y voy a seguir subiendo alguno que otro video sobre la Olimpiada, buscando siempre posiciones que sean muy pedagógicas y que nos enseñen algo, ¿vale? Entonces, nos vemos en el próximo video, agenautas. Chao.